Colombianos muy atentos porque el presidente Gustavo Petro humilló y acabó con la campaña del tigrillo de papel Abelardo del Espriella desde Cali. Fueron miles de personas las que asistieron para escuchar al presidente Petro, quien habló de la persecución política que ha iniciado cierto tigrillo en colaboración con los Estados Unidos, y también habló de la persecución en redes sociales por parte de algunos hackers que se han encargado de perseguir a las personas que quieren abrirle los ojos a los colombianos. Primero que todo, veamos cómo este evento estuvo a reventar, fue apoteósico y fueron miles de caleños los que asistieron a este evento para escuchar al presidente Gustavo Petro. Una cachetada para el tigrillo de papel Abelardo del Espriella y para su campaña presidencial. Pues el presidente también habló y resaltó de cómo cierto tigrillo ha empezado su promesa de destripar a la izquierda y toda esta persecución política que empezó desde ya, y eso lo vimos desde los Estados Unidos con la captura de Beto Coral por parte del ICE, y también lo hemos visto aquí en Colombia, que han hecho persecución política en redes sociales en contra de activistas y de personas que tratan de abrirle los ojos a los colombianos. Escuchemos muy bien, porque esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro y acaba con el tigrillo de papel Abelardo de la Espriella. Han dicho que van a destriparnos. ¿A quién? Al presidente, a mis ministros, que ya los ponen todos en listas de exterminio, a periodistas y activistas, a los que mandan a detener con tortura incluida en los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay que tener mucho cuidado, colombianos, porque esto se ve ahora que este señor es candidato político, y la fuerza que tiene y la colaboración que él tiene con los Estados Unidos. Ustedes se imaginan si en un caso hipotético el tigrillo de papel Abelardo del Espriella llegara a ganar las elecciones de nuestro país. Nos acaba este señor. O que persiguen y a través de hackers de origen venezolano, cuyo nombre ya tenemos, bloquean y tumban sus páginas, sus maneras de comunicarse y expresarse libremente en esta democracia y en esta libertad, para que no se les oiga, para que no se les escuche, como pasó con los muchachos de La Ventana, o como pasó con Beto Coral, o como viene pasando con las amenazas y el perfilamiento a Daniel Coronel y a tantas otras figuras que ya están siendo silenciados en su palabra por una censura que se establece a través de logaritmos, de métodos que recorren las redes para que solo suene una voz, para que solo suene o silencio o una sola voz, la voz del Führer, que quiere que el pensamiento diferente y la diferencia se acabe en Colombia. Y es que este señor quiere que los colombianos únicamente lo escuchen a él,
que no sepan la realidad de nuestro país, que no sepan cómo en realidad es el candidato presidencial Iván Cepeda, porque este señor y todos sus seguidores y sus bodegueros han empezado a hacer y han hecho todo este tiempo una campaña sucia en contra del señor Iván Cepeda, que incluso han hecho que ciertos colombianos crean que el señor Iván Cepeda va por ahí de arriba para abajo con un traje militar y con un fusil, porque siempre es el mismo libreto. Dicen que el candidato presidencial Iván Cepeda pertenece a grupos guerrilleros, que pertenece a estos grupos armados, que recluta niños, que hace una cosa mala, que hace la otra, pero eso es falso. Esa es la imagen que le han vendido a los colombianos estos señores. Por eso no quieren que las entrevistas del candidato presidencial Iván Cepeda aparezcan en las redes sociales. Por eso se han encargado últimamente de contratar hackers para que tumben todos estos videos, porque saben que la realidad es otra y que el candidato que ha apostado por la guerra en nuestro país es otro señor y se llama nada más y nada menos Abelardo de la Espriella, porque el candidato presidencial Iván Cepeda apuesta por la paz y eso lo hemos visto en todos estos videos que han realizado muchos streaming y youtubers mostrando la realidad de cómo es el señor Iván Cepeda, y no es así como lo pinta cierto tigrillo, porque él sí ha hablado de ser un paraco, que él sí ha hablado de ser un paramilitar y de empuñar las armas, y que si hubiera sido un paraco en aquellos tiempos, este señor sería un excelente paraco. Pongámonos a pensar las personas que vimos todo ese tiempo del paramilitarismo en ciertas regiones de nuestro país. En ese tiempo estos señores eran tan buenos haciendo su labor y su trabajo que se encargaban de desaparecer personas, que se encargaban de torturar, hacían torturas increíbles en contra de jóvenes que incluso les caían mal y por eso se encargaban de desaparecerlos. Estas personas eran tan sanguinarias y tan violentas en aquellos tiempos que se escuchaba hablar de un paramilitar y los niños, los adultos, los abuelos tenían pesadillas con estas personas. Pues es el tigrillo de papel Abelardo de la Espriella ha dicho en entrevistas que si él hubiera sido un paraco, hubiera sido una excelentísima persona de esas que se encargaban de generar el terror en nuestro país, y es que es una palabra que uno no puede describir lo que generaban estas personas en aquellos tiempos. Pero así es como opina el tigrillo de papel Abelardo de la Espriella. No, es que si yo hubiese sido paraco, yo hubiese empuñado un fusil y me hubiese puesto uniforme, porque yo tengo las pelotas para hacer lo que hay que hacer. O sea, Tiene las pelotas para hacer lo que hay que hacer. Ojalá investiguen, y para los que saben, ya hemos visto cómo operaron y cómo en algunas regiones siguen operando estas personas. Meten miedo, y no sé si alguna vez han visto algún video de estos señores haciendo ciertas barbaridades con personas, y así es como dice este señor que hubiera sido, o uno nunca sabe si fue. yo no habría sido como Petro, que fue un guerrillero de cafetería. Yo habría sido un paraco de verdad. O sea, es que yo no sirvo para hacer medias tintas, hermano. Entonces tú le quitas el discurso a esta plaga sarnosa de los zurdos. Ahí está lo que opina el tigrillo de papel Abelardo de la Espriella. Y mucho ojo, no nos vayan a desaparecer como lo hacían en aquellos tiempos si en un caso hipotético el tigrillo de papel ganara la presidencia. Porque este señor ha dicho que él actuará en contra de todas estas personas que opinan y piensan diferente a él, y que los meterá 15 metros bajo tierra. Escuchen muy bien ustedes. Traten de incendiarme el país, traten de bloquearme las vías, traten y van a ver lo duro que muerde el tigre. Voy a ver si son iguales de machitos y guapos. Cuando les tenga la pata el tigre en el cuello, metidos 15 metros bajo tierra, Eso es una amenaza de muerte, en pocas palabras, colombianos. Este señor está hablando de las personas que incluso se han encargado de hacer marchas, de personas que a veces protestan y cierran vías. Pues el tigrillo de papel dará la orden al mejor estilo del paramilitarismo, porque lo acabamos de ver anteriormente, de meter a los colombianos que opinan y piensan diferente a él 15 metros bajo tierra. Escuchen muy bien ustedes, señores. estoy saboreando solo de pensar en eso. Ay, porque hay que mandar unos mensajes para que sepan cómo es la cosa. Traten de incendiarme el
Ahí está, este señor no está bien de la cabeza. Ojalá que muchas personas vean este video, vean toda la historia que tiene este señor. Y no es así como se pinta, que es de ser buena y mansa paloma, de creer en Dios, porque nunca lo hizo. Este señor incluso sostuvo relaciones e hizo reuniones con paramilitares en aquel entonces. Y fue tan malo este señor que incluso terminó dándole la espalda a estos señores con los que realizaba reuniones, señores del paramilitarismo. Fueron entregados a los Estados Unidos. Terminó traicionando a las personas con las que se rodeaba el tigrillo de papel Abelardo del Espiella. Con razón habló de tanto y habla de tanto paramilitarismo, y que él hubiera sido uno de los mejores paramilitares en nuestro país. 22 años, apenas iniciando su carrera, Abelardo de la Espriella fue el organizador de reuniones de paramilitares con profesores y estudiantes para presentar ante ellos la agenda política de los jefes del narcotráfico, en el mismo lugar en que cientos de ellos pactaron el apoyo armado de las AUC a sus campañas políticas. En julio de 2001, 127 políticos firmaron este pacto que les garantizaba la elección en las zonas de control de las AUC en las parlamentarias de 2002. 86 congresistas, todos ellos de la bancada del gobierno de Álvaro Uribe, terminaron en el expediente de la parapolítica de la Corte Suprema. A todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias. En julio de 2003, Álvaro Uribe abrió negociación política con las AUC y les garantizó inmunidad dentro del área de Santa Fe de Ralito. Y el julio siguiente, Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, jefes de la droga en Córdoba y el Magdalena Medio, fueron ovacionados en el Capitolio Nacional. Por un profesor de la Universidad Bolivariana de Medellín que atendió la invitación que le hiciera Abelardo de la Espriella. Y ahí aparece el tigrillo de papel Abelardo del Espiella con estas personas. Ojalá investiguen quiénes fueron estos señores, porque en este último tiempo hemos visto que muchos colombianos han dicho que el señor Iván Cepeda es guerrillero porque se ha tomado fotos en procesos de paz que son legales en Colombia con estas personas que pertenecen a estos grupos armados ilegales. Vean ustedes con quién se sentaba el tigrillo de papel Abelardo del Espiella en aquel entonces, que incluso estas personas se encargaron de hacer cosas terribles en nuestro país. Estos señores a los que defendía el tigrillo de papel Abelardo del Espiella, y que fue peor que ellos porque terminó estafándolos, dándole la espalda y entregándolo a los Estados Unidos. Que sepan quiénes somos, que sepan realmente qué sucede en el proceso de negociación, que sepan por qué surgimos las autodefensas, cómo hemos venido evolucionando, por qué estamos participando en ese proceso. No era una invitación para ningún foro, era una invitación que hacía apología, y después en las conversaciones y en las mesas que hubo se veía claramente que era un asunto de apología a las AUC del paramilitarismo. Y entonces no solamente nacimos legales, sino además que nacimos con el amparo y el apoyo que en esa época nos brindó el ejército. Todo giraba en torno a ese señor Abelardo del Espiella. La mesa principal eran todos paramilitares. A través de la Fundación FIPAS, que en teoría financiaba el... Ahí está el tigrillo de papel Abelardo del Espiella en aquel entonces, con estos señores que la verdad uno se pone a pensar todas esas barbaridades que hicieron en las regiones de nuestro país y se le ponen los pelos de punta. Rector de la Universidad Gran Colombia, el joven abogado de la Espriella era el encargado de llevar las actas y de otorgar la palabra. Orgullosísimo de que ustedes estén así, además con ese ímpetu y con esas ganas de participar, pero vamos a seguir el programa, por favor. En agosto de 2006 ya se sabía que los narcos de Ralito seguían enviando embarques a Estados Unidos, que mantenían sus estructuras en todo el país, y algunos de ellos asumían que su compromiso con la jurisdicción de justicia y paz incluía hablar de sus pactos políticos. En 2008, cuando comenzaron a entregar detalles de sus alianzas políticas, fueron masivamente extraditados. Ahí está, colombianos, abran muy bien los ojos, vean quién es el tigrillo de papel Abelardo del Espiella, que ahora se vende como salvador de la patria, pero que ha dicho que si él hubiera sido paraco, pero resultó en ciertas reuniones con esos paramilitares, pues hubiera sido uno de los mejores paramilitares de nuestro país. Investiguen
y vean cómo actuaban ciertos paramilitares en Colombia, todas las barbaridades que hacían y hasta dónde llegaban estos señores por generar miedo y por quedarse en el poder. Porque si el tigrillo de papel en un caso hipotético llega a quedar en la presidencia de nuestro país, todas estas cosas volverán, el pasado volverá a Colombia y ojalá que las nuevas generaciones que están ahorita relajadas y que quieren votar por el tigrillo de papel no alcancen a ver estas barbaridades porque la verdad, eso sí pone los pelos de punta. Así que abran muy bien los ojos y dense en cuenta quién es en realidad cierto tigrillo que ha dicho que quiere destripar a los zurdos, que quiere destripar a la izquierda únicamente porque piensan y opinan diferente a él. Y es que mucho ojo, no solamente destripará a la izquierda, también se llevará a los suyos porque este señor, aparte de ser así como vemos, también traiciona a las personas que le han dado la mano. Así que, colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.